generales de los 10 pacientes que vienen a la consulta externa, tanto por consultorio externo, tanto privado como público, generalmente vienen 4 a 5 personas, la mitad casi, vienen por el problema de estreñimiento crónico, ¿no? Entonces, tanto en niños también es muy frecuente, como también en adolescentes y peores en adultos y en ancianos, ¿ya? ¿Me escuchan, no, Juani? Sí, doctor, sí se escucha. Ya. Entonces, el concepto, generalmente ustedes, eso es lo que yo quiero que nunca se olviden y siempre determinen ustedes justamente lo más acertado, el concepto es, el estreñimiento generalmente es de tipo funcional, debe ser un trastorno funcional, caracterizado por una dificultad persistente para defecar o una sensación de que la defecación es aparentemente incompleta. Ese es el concepto que nosotros tenemos que tener bien en claro. El estreñimiento crónico es un estreñimiento funcionalmente, ¿ya? Es funcional. Entonces, o una sensación también aparentemente, perdón, Ray, te voy a contestar. ¿Aló? Sí, sí. Sí, mañana voy a estar a las 7 de la mañana. Estoy en clases ahorita, por favor. Girón Loreto 215, ¿ya? Sí, sí, en ayuna. Ya, gracias. Perdón, ¿me escuchan, no? Sí, doctor. Ya. Entonces, el estreñimiento generalmente es un estreñimiento funcional, que significa es un trastorno caracterizado por la dificultad persistente para defecar o una sensación de que la defecación es aparentemente incompleta. Generalmente cada 3 a 4 días o con menor frecuencia o en ausencia de síntomas de alarma o también ausencia de causas secundarias. Entonces, normalmente la persona normalmente debe defecar, generalmente a veces el concepto que se tiene de decir una vez al día o 3 veces al día. Ese es lo normal que debe defecar. Y también esto está sujeto a la ingesta, obviamente, de algunos alimentos, ¿no? Si ingiere bastante fibra, ingiere bastante, por ejemplo, vegetales o de repente quizás granos secos, obviamente la frecuencia va a estar, obviamente, regulada, obviamente, ¿no? Entonces, generalmente la paciente va a presentar una vez o 3 veces la defecación. Entonces, nosotros realizamos de repente quizás ingerimos alimentos en el desayuno, en el almuerzo y en la comida, y cada 8 horas normalmente se debe defecar. Pero a veces no sucede eso. Entonces, generalmente a veces defecan de 3, 4 días, o dicen, no, doctor, mi hábito defecatorio es cada interdiario, o cada 3 días, doctor, cada semana, doctor, cada 15 días, doctor, cada 21 días. Miren, así viene el paciente. Entonces, a veces sumamos interdiario, entonces el paciente dice, no, cada dos días yo hago mis hábitos defecatorios, y para mí es normal porque yo siempre he tenido así, ¿no? Ese hábito. Entonces, generalmente no es así. Entonces, el hábito defecatorio debe ser, ¿qué cosa? Diario, diario, con sus mismas características, ¿no? Una no tan dura, las heces, ni tampoco una tan blandas. Entonces, justamente es cuando vamos a hacer nosotros la escala de Bristol, ¿no? Ustedes ya saben, ya vas desde el tipo 1 hasta el tipo 7, normalmente, ¿ya? Entonces, lo que nosotros queremos es que ustedes siempre tengan en claro que los pacientes vienen de esa manera. Entonces, ¿y por qué vienen de esa manera? Porque el paciente justamente ya, cuando pasa ya 3 días, 4 días, comienza a sentirse una sensación de pesadez, de llenura. Entonces ya no quieren comer, ya no quieren ingerir alimentos. Entonces, a veces nosotros preguntamos, ¿no tiene dolor? ¿Tiene dolor? Y nos escapamos de la idea de decir, de preguntar a veces, decir, no, la deposición, ¿cuándo la ha hecho? ¿Cuándo ha sido la última vez? Entonces, recién cuando hacemos las preguntas, un adecuado anamnesis, recién comenzamos nosotros
a, de alguna manera, ya a dirigirnos al diagnóstico más determinante. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes sepan, alumnos. ¿Por qué? Porque esto frecuentemente van a encontrar tanto los cirujanos, tanto los endocrinólogos, reumatólogos, gastroenterólogos, inclusive los de medicina interna, etcétera, cualquier tipo de especialistas, siempre van a tener pacientes con estreñimiento crónico. Ya, los ginecólogos ni hablar. Entonces, por eso que nosotros queremos, de repente, quizás tener claro cómo vamos a tratar y cómo vamos a diagnosticar un estreñimiento crónico. Entonces, por eso es otro concepto es justamente la necesidad de un esfuerzo defecatorio excesivo o desproporcionado. Entonces, la defecación debe ser normal. Cuando uno exterioriza heces duras y de escaso volumen, eso es cierto, cuando no se consigue evacuar a pesar de experimentar el deseo consciente de la defecación, a veces no se consigue. Cuando uno baja la frecuencia en el ritmo de defecatorio, de deposicional, ¿qué significa cuando baja la frecuencia? Es decir, doctor, yo defecaba 3 veces, ahora ya solamente defeco 1 vez al día. Ah, no, pero ¿cómo es la consistencia de las heces? Doctor, es normal. Ah, pero hasta inclusive el diámetro de las heces, doctor, han disminuido, antes eran muy gruesas, ahora son más delgaditas. No sé qué está pasando. Entonces, por eso viene el paciente. ¿Ya? Entonces, acá van a ver que el estreñimiento generalmente es una enfermedad que se presenta en muchos organismos del ser humano, que es debido a qué cosa? Justamente a lo que van a ver, muchas veces a la mala alimentación. Y otro, también a la forma de vida que nosotros podemos de repente llevar. Puede traer como consecuencia qué cosa? A la larga este estreñimiento va a tener qué cosa? En patología hemorroidal, fisuras, abscesos, etcétera. Y a la larga también, si esto va complicándose, a la larga nos va a producir un cáncer de colon. Hay que tener bastante cuidado, que es una causa casi directa con el estreñimiento. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nosotros queremos que ustedes sepan, por qué tan es importante justamente esta problemática del estreñimiento crónico. Acá vienen lo que nosotros debemos saber, lo normal. ¿Cuál es el hábito normal? Un hábito normal varía entre 3 deposiciones no líquidas al día a una cada 3 días. Entonces, miren ustedes, el hábito es normal así, entonces varía entre 3 deposiciones no líquidas al día o una cada 3 días. Entonces, 1 vez al día también puede ser un hábito normal. Por eso también nosotros tenemos que tener en consideración esto. Que la defecación debe ser, ¿qué cosa? Indolora, no debe haber dolor. Y alumnos, no debe haber dolor. Y siempre está acompañada de sensación de evacuación completa. Entonces, siempre la sensación es evacuatoria, es completa. Ya no es incompleta, porque si sería incompleta, ya qué cosa, es estreñimiento. ¿Me están escuchando, alumnos, no es cierto? Sí, doctor. Ya. Pues, siempre tengo una proposición, un archivo. Ya. Ahora, el estreñimiento en el mundo, generalmente el estreñimiento en el mundo ha desequilibrado la vida de cada ser que tiene esta enfermedad y generalmente es principal en los adolescentes, a veces en los niños y a veces en los adultos, ya que no tomo mayor importancia a esto y este problema, si bien aún sin tratamiento, el estreñimiento puede terminar sin incontinencia, aislamiento y más aún, de repente quizás ya tengan una afectación psicológica dada la trascendencia en cada paciente o en cada, de repente quizás en el adolescente, en el niño, va a tener su trascendencia. Entonces, ¿cuáles van a ser las principales causas del estreñimiento? Eso de memoria, y eso ustedes se lo metan a la cabecita y es pregunta de examen. ¿Puede haber causas genéticas? Claro que sí. ¿Pueden ser causas metabólicas? Claro que sí. Endocrinas, también anatómicas, heterológicas o psicológicas. Hay pacientes que también son pacientes psiquiátricos o también tienen trastornos psicológicos. Ahora, a la larga, para que ustedes tengan idea, aquellos pacientes que reciben terapia
por ejemplo, por un problema psiquiátrico, entonces los antidepresivos, triciclos, etcétera, van a producir a la larga estreñimiento crónico, y por eso el paciente va a venir, a pesar que tengan una patología de fondo de tipo psiquiátrico, por ejemplo, como esquizofrenia, etcétera, que reciben tratamiento, ¿no? Van a venir también a la par, van a venir, ¿qué cosa? Doctor, tengo problemas en la defecación, no puedo defecar, me duele al defecar, y más con el trastorno psiquiátrico, el paciente viene de repente quizás para que nosotros en alguna manera le ayudemos a mejorar justamente este tema del estreñimiento. A veces tenemos que a veces en alguna manera dar laxantes, pero también hay que tener mucho cuidado que no suspender, ¿qué cosa? El tratamiento de fondo. Entonces, a veces ese tratamiento en psiquiatría, a veces también a la larga nos produce, ¿qué cosa? Justamente este cuadro de estreñimiento. El estreñimiento o constipación es un trastorno en la que la persona tiene evacuaciones molestas o poco frecuentes. Hay un desorden de la actividad motora del intestino con el tránsito disminuido de las heces a consecuencia, ¿no?, de la cual éstas se van a endurecer, presentando dificultades en el paso a través del intestino. A la vez, esto condiciona, ¿qué cosa? Que puede conducir o agravar situaciones como hemorroides, fisuras anales, y la persona se da cuenta claramente de ello, ¿no? Ya con la presencia de sangrado vivo, sangrado rojo rutilante. Entonces, ya comienza, obviamente, a preocuparse justamente el paciente, ¿no? El estreñimiento crónico, por otro lado, puede comenzar de modo insidioso, puede persistir durante meses o años, miren, y cabe recalcar que comienza en su mayoría en la infancia o en la adolescencia. Entonces, el estreñimiento ya viene de larga data, no solamente qué cosa es de este momento, sino de larga data. También tenemos que tener en consideración que es importante cuantificar el volumen y la frecuencia de las heces. Eso es lo más correcto, ¿no? Cuantificar el volumen y la frecuencia de las heces. Las deposiciones en la población pueden tener una frecuencia entre tres deposiciones diarias, ¿no? O puede ser también semanales, ¿no? Una vez al día, eliminando de 45 a 250 gramos por día. Eso es lo que nosotros tenemos que ver, ¿no? De 45 a 250 gramos por día de heces, aunque se pueda indicar además que aproximadamente el 50% de la población total excreta menos del 100 gramos por día. Miren, eso es lo que tienen que saber ustedes. Lo normal es de 45 a 250 gramos por día de heces, ¿no? Pero generalmente a veces puede, ¿qué cosa? 100 gramos por día también puede defecar. El tiempo de tránsito que se correlaciona estrechamente con el peso de las heces, dado que esta forma gran parte que es determinante de aquel cuando es aproximadamente de 60 horas para el hombre y 70 horas para la mujer. Es mucho cuidado que hay que haber. Entonces, determinante, 60 horas, ¿qué significa? Es un promedio de 5 días, ¿no? Entonces va a tener agravantes ya justamente cuando el paciente, o tanto el de sexo masculino como femenino, va a tener su trascendencia. Mucho cuidado con esos pacientes. ¿Cuáles son los tipos de estreñimiento, ¿no? que se puede presentar? Se puede presentar 3 tipos de estreñimiento. El atónico, pregunta de examen, el espástico y el rectógeno. ¿Ya? Rectógeno. Entonces, el atónico es el más frecuente y obedece a una debilidad motora de la pared intestinal que generalmente afecta negativamente el tiempo del tránsito intestinal. Es el atónico. El espástico generalmente se origina por espasmos del colon que van a interferir en la progresión normal de las heces. Miren, es el espástico, lo que provocaría dolores tipo cólicos. Entonces, siempre el estreñimiento, uno de los síntomas que va a producir, que justamente va a haber dolor, ¿no?, de tipo cólico. El rectógeno, justamente la causa es la pérdida de la función evacuatoria del último tramo intestinal, no iniciándose el reflejo de la defecación. Es el rectógeno.
Entonces, esta es pregunta de examen. Entonces, tipos de estreñimiento se van a clasificar en atónico, espásticos y restógeno, que es lo que tienen que saber ustedes, alumnos. Dentro de la etiología y la fisiopatología, acá vamos a ver que justamente dentro de la dieta, la fría parece ocupar el primer se puede decir, el primer punto de partida justamente para lo que es el estreñimiento, ¿no? La fría parece ocupar el lugar importante de cualquier hidrato de carbono que alcance el intestino grueso, tiene un efecto tipo laxante, aunque pequeño, destacándose entre ellas el almidón, es claro que sí. La mayoría de los individuos con estreñimiento crónico pertenecen al tipo idiopático. Es decir, si no hay causa orgánica conocida, incluyendo ya lo indicado de la falta de fibra y también falta de líquidos en la dieta. Entonces acá van a ver generalmente nosotros cuáles son las causas que te pueden producir estreñimiento. Puede haber una retención voluntaria, puede haber un síndrome de intestino irritable, como hemos hablado anteriormente, ¿no? De intestino irritable, que además se puede decir con estreñimiento o con diarrea. Entonces, miren, acá ya forma parte también de esta patología que es el estreñimiento crónico. Puede haber, ¿qué cosa? Trastornos del intestino, del sistema nervioso, y obviamente también puede haber acompañado por enfermedades como cáncer, puede ser hemorroides, o también pueden ser por una causa de fisuras anales. Acá pueden haber causas de estreñimiento de tipos extradigestivos, ¿no? Que tenemos que tener nosotros en consideración. De origen intestinal, como causas extradigestivas, de causa de origen intestinal puede haber la esclerodermia, de origen colónico, 2 tumores, megacólogo, enfermedad del divertículo, de origen rectal puede haber tumores, que también te pueden producir estreñimiento, obviamente prolaxo. Miren, el prolaxo ya forma parte de un agente etiológico, obviamente, para el estreñimiento. De origen anal, obviamente, las fisuras, ¿no? Entonces, el paciente, pero doctor, ¿cómo pueden producir estreñimiento las fisuras anales? Es muy claro, pe. Entonces, el paciente, cuando ya tiene el deseo de defecar, hemos dicho que una defecación normal es indolora, no hay dolor. Pero en la fisura anal, el dolor es tan intenso que el paciente a veces deja se cohíbe de ir al baño. No quiere ir al baño por el sentir el dolor. Entonces, por eso a veces ellos asumen de qué cosa, mejor yo prefiero no hacer deposiciones para que no tenga ese dolor y no tenga ese sangrado. Por eso qué cosa es un origen. Es muy importante las fisuras anales. Los hemorroides, cuando son los hemorroides complicados, también tienen miedo el paciente de defecar y obviamente esto conlleva al estreñimiento. Las inflamaciones a nivel de justamente puede haber qué cosa a nivel de la anusitis o puede ser cosa hemorroides externos o puede ser los plicomas anales que se encuentran inflamados y por la misma inflamación el paciente no desea defecar porque le produce mucho dolor y esto va a condicionar obviamente el estreñimiento. De origen sistémico que puede haber alteraciones metabólicas, alteraciones endocrinológicas como el embarazo o como la desnutrición. Miren, alteraciones endocrinas. El embarazo ya viene qué cosa también como una parte de la etiología que es importante en el estreñimiento. Entonces, ¿qué pasa cuando comienza a crecer el útero? Entonces comienza a crecer el útero y el útero mismo comprime qué cosa, el intestino, la parte de la sigmoides, la parte del recto. Entonces, ¿qué pasa? Como crece, obviamente, si la paciente gestante no ingiere fibras, no ingiere líquidos, va a presentar estreñimiento. Va a presentar estreñimiento. Por eso, nosotros siempre cuando nos derivan los ginecólogos, doctor, está presentando estreñimiento. Entonces, nosotros asumimos que justamente por el crecimiento del útero, ¿no? Obviamente va a comprimir, obviamente, al intestino, el recto, y obviamente no va a tener un buen tránsito intestinal. Y obviamente ¿qué va a producir? Va a haber una acumulación de las heces. Entonces el paciente va a decir, no puedo defecar, no puedo defecar. Entonces ya comienza el inicio, obviamente, de la patología ya anorrectal. Presente hemorroides, presente estreñimiento, puede presentar fisuras, etcétera,
entonces ya se va complicándose más. Aparte del embarazo, ya tenía que cosa ya esta patología que es el estreñimiento. Mucho cuidado. Por eso siempre en pacientes que son gorditos, ¿no? O pacientes, eso siempre incentivar qué cosa, la ingesta de fibras, la ingesta de fibras. Y en gestantes también de igual manera la ingesta de vegetales. Factores de riesgo, obviamente, como sabemos acá, el deterioro de la función cognitiva en pacientes mayores, inmovilidad, claro que sí, pacientes que son, no caminan o están sentados largo tiempo, pacientes que de repente están postrados por largo tiempo, entonces el paciente, más que todos los pacientes ancianos, van a presentar constipación, van a presentar estreñimiento. Y eso qué cosa va a ser una patología muy frecuente. ¿Por qué viene? Por el dolor. Paciente qué cosa, camina, deambula normalmente. No, doctor, siempre se encuentra sentado o de repente postrado. Entonces ya sabemos que justamente la motilidad, la deambulación, obviamente mejora, ¿qué cosa? Justamente estos cuadros de estreñimiento. Dieta pobre en líquidos y fibras, obviamente la hospitalización también, que es un factor de riesgo para lo que es el estreñimiento, uso de medicamentos, como hemos hablado nosotros en pacientes psiquiátricos, obviamente también a veces pacientes ignorar la imperiosidad de defecar, ¿no? A veces no quieren deseo de defecar y a veces no acuden al baño y eso conlleva obviamente a cuadros excesivos de estreñimiento. Ahora, ¿por qué se produce? Obviamente cuando hay una afectación del llenado rectal. Entonces, obviamente esto asociado a enfermedades como tumores, colon irritable, diabetes, ¿no? Parkinson, etcétera, y obviamente asociados justamente a medicamentos. Ahora, ¿cuál es la afectación del vaciamiento rectal? Cuando hay una inmovilidad o una actividad física, claro que sí, debilidad muscular a nivel rectal, alteración de la sensación de la sed. Miren, la sed es muy importante correlacionada, obviamente, con el estreñimiento. No tengo sed, no puedo ingerir líquidos. Obviamente, si no ingiero líquidos, obviamente va a conllevar qué cosa, de que el cuadro de estreñimiento esté presente, ¿no? Por eso cuando siempre vienen a la consulta, lo que se quiere, qué cosa, siempre ustedes van a decir, no, hay que ingerir más líquidos, ¿no? Ingerir más líquidos, de 2 a 3 líquidos por día, de litros por día, que diga. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que prever y indicar. Puede estar asociado a uso de medicamentos como laxantes, asociado a enfermedades, trastornos congestivos, dieta pobre en líquidos y fibra, falta de hábito regular, miren, falta del hábito regular y dificultad de acceso al baño. Acá van a ver ustedes que generalmente los que acuden, a veces sumamos con gran frecuencia, son los niños que justamente están en los kinder, obviamente de 3, 4, 5, 6 años, 7 años. Yo he tenido pacientes con muy frecuente que llegan y justamente por estos cuadros de estreñimiento. Y el paciente viene por dolor. Entonces, ¿por qué? Porque justamente a veces, sumamos los profesores, tienen una acción directa, obviamente, porque el niño está presentando, obviamente, este cuadro de estreñimiento, porque a veces les prohíben que pidan ir al baño, a orinar o a defecar, no. Nadie va al baño. Entonces, el niñito aprende y obviamente no va a ir, pero no va a pedir ir al baño. Entonces, obviamente, ya el niño se acostumbra a no ir al baño y por ende, obviamente, al estreñimiento. Entonces, cuando ya comienza a presentar vómitos, dolor abdominal, recién se preocupa la mamá o recién se preocupa a veces por qué causa. Tiene razón, obviamente, el niño de presentar este estreñimiento. A veces también en el sexo femenino, a veces en el mismo trabajo, obviamente a veces no acuden al baño donde ingresan, ¿no? A veces tanto hombres y mujeres, a veces por adquirir unas enfermedades como las infecciones de tracto urinario, los famosos citus, y obviamente a veces se cohíbe. Entonces, y a veces se cohíbe, no van al baño, ¿no? Y obviamente qué cosa también les producen estreñimiento. Por eso es importante mucho este cuadro de esta patología que es muy frecuente.
Dentro de la fisiopatología se debe generar generalmente una afectación del tránsito colónico o de la función anorrectal, ¿no? Como consecuencia de un trastorno primario de la motilidad. También puede ser acción de ciertos fármacos asociados también a enfermedades sistémicas que afectan el tubo digestivo. Importante, acá tenemos que saber, alumnos, de que la presencia de las heces en el recto también es muy importante. Si el recto está lleno de heces y la persona no ha defecado en las últimas 48 horas, debe pensarse qué cosa, en alguna alteración del mecanismo de la defecación. Por el contrario, si está en situación de recto y está vacío, hay que sospechar que existe una alteración de otra zona del intestino o otra causa extradigestiva, como ya hemos mencionado. Entonces, para que haya una defecación normal, obviamente lo primero que tiene que saber qué cosa es el llenado de la ampolla rectal. Una vez que se llena la ampolla rectal del material de heces, ya tiene qué cosa, una orden al cerebro. ¿Para qué cosa? Para que haya una apertura normal del esfínter anal interno y posteriormente del canal y obviamente del esfínter anal externo. Debe ser lo normal. Entonces, para que haya defecación normal, tiene que haber un buen llenado de la ampolla rectal. Si no hay un buen llenado, obviamente va a tener que gozar justamente este problema del estreñimiento. Por eso es importante, obviamente, el llenado de la ampolla rectal. Los hemorroides son la causa más frecuente de la presencia de sangre en las heces, pero siempre deben destacar la existencia de un proceso tumoral o un proceso inflamatorio, para lo cual está obligada la práctica siempre de realizar de una colonoscopia. Aquí está el colonoscopio. El colonoscopio también es un examen, obviamente, que lo realiza el gastroenterólogo, justamente para explorar qué cosa, toda la longitud del colon. Entonces, para la colonoscopia, el paciente tiene que prepararse, tiene que justamente ingerir algunos laxantes para justamente limpiar todo el tránsito, toda la parte del colon, tanto desde la ampolla recta, desde el ilion, el colon ascendente, transverso y obviamente descendente, sigmoides y parte del resto. Entonces está totalmente limpio y hacer una buena exploración con el colon. Entonces, ¿qué voy a identificar obviamente cuando hago la colonoscopía? Primero identifico obviamente lo que es la contextura de la mucosa del colon, ¿no? La motilidad, las austras. Entonces, eso es lo más importante. ¿Por qué identificar la motilidad? Voy a ver si es un colon espástico o de repente el diámetro del colon, la longitud del colon, si es un dólico megacolon o un dólico colon. Entonces, por eso es importante hacer este examen de la colonoscopia. Pero lo más importante es una buena preparación del colon. ¿Qué factores coadyuvantes podemos encontrar? Obviamente la dieta pobre en residuos, abuso de laxantes y enemas. Miren, acá es muy importante decir, doctor, pero mire, yo a pesar que lo estoy poniendo enemas, a pesar que lo doy laxantes, pero a veces sigue el paciente con estreñimiento, a veces hay un fenómeno de rebote. Entonces, por eso hay que saber indicar en el momento preciso cuándo indicar justamente esto en los enemas y los laxantes. El enema, ¿por qué? Porque a veces el paciente dice, no hay problema, yo no defeco un día, 2 días, 3 días, entonces ya yo sé, me voy al gastroenterólogo, me hago poner un enema, ya está solucionado mi problema. Entonces, eso no hay que llegar a ese extremo. A veces ya condiciona qué cosa, de que sí que tiene que haber un estímulo externo, que es el enema, para que uno pueda defecar. Entonces, mucho cuidado. ¿Ya, alumnos? Entonces, por eso es importante que ustedes determinar cuál es la causa justamente que está condicionando, obviamente, el estreñimiento. ¿No? La inhibición voluntaria del reflejo defecatorio normal, claro que sí, una inhibición voluntaria. Inactividad física, estrés, miren, el estrés también conlleva al estreñimiento, la ansiedad, el reposo prolongado en cama, como hemos dicho, los postrados, ingestión insuficiente de líquidos y obviamente también los viajes prolongados. Entonces hay viajes, por ejemplo, que uno quiere viajar de Perú, de repente se va a Francia, de Francia se va a Asia o África. Entonces eso también, ¿qué cosa?
que su rutina, obviamente, va a, de repente, quizás a favorecer, obviamente, la aparición del estreñimiento, los viajes prolongados. El diagnóstico, lo más importante, ¿qué cosa es? Hacer una buena historia clínica que abarque entre todos, ¿qué cosa? El inicio del estreñimiento, duración, medios de utilización para facilitar la evacuación, miren, antecedentes patológicos, identificar enfermedades asociadas como fármacos también astringentes, tipo de vida, la actividad socioprofesional, contenido de fibra en la dieta. También tenemos que considerar signos y síntomas de alarma, como la hematoquesia, la rectorragia, la pérdida de peso, antecedentes de cáncer colon rectal, pues también antecedentes familiares, enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? Anemia, estreñimiento agudo en ancianos, etc. ¿Y por qué acude el paciente en ese momento a la consulta? Cuando hay cambios recientes en su rutina, manifestaciones de depresión, en casos graves se puede defecar antecedentes de abuso sexual, en infancia, etc., ¿no? Miren, ¿por qué es importante justamente hacer una buena historia clínica? Y obviamente ya hacemos una recopilación y hacemos una exploración física, ¿no? ¿No? Si hay qué cosa, hay presencia obviamente de algunas enfermedades coadyuvantes, ¿no? Hipotiroidismo, depresión, Parkinson, sospecha de lesiones, que además lesión espinal, sensibilidad de dermatomas, sacros, etcétera. Si en el abdomen hay cicatrices, visceromegalias, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto tenemos que considerar tanto en la exploración física, ¿no? Si existe evidencia suficiente que respalde la realización de pruebas complementarias, puede ser pedir que cosa, exámenes de analíticos, radiografías, endoscopías en pacientes con estreñimiento crónico que no tengan signos o síntomas de alarma, ¿no? En ausencia de síntomas o signos de alarma, se puede comenzar con un tratamiento empírico si falla realizar pruebas complementarias. Entonces, nosotros tenemos que tener presente esto. En las pruebas complementarias, que debemos hacer siempre en lo que es el analítico, hacer un buen hemograma, pedir hormonas tiroideas, obviamente pedir, obviamente, marcadores tumorales, ¿no? La glucosa, obviamente los electrolitos y orina, ¿no? Estudios endoscópicos mayores de 50 años con estreñimiento, ¿no? Pedir siempre, ¿qué cosas? La realización de una colonoscopía, ¿no? Para hacer un screening, ¿no? De que si hay antecedentes familiares de cáncer colon rectal, ¿no? En estreñimiento y si hay signos de alarma, hacer qué cosa, y hay presencia de rectorragia, obviamente siempre pedir, obviamente, si hay sangrado oculto en heces, ¿no? Es lo más importante. Si es positivo y hay anemia, si hay pérdida mayor de 10 kilogramos por menos, mayor de 10 kilogramos que diga, síntomas de obstrucción, estreñimiento agudo, sin causa aparente, antecedente familiar de cáncer colon rectal o enfermedad inflamatoria intestinal, pedir qué cosa, hacer el estudio endoscópico, que es hacerle la colonoscopia. Miren ustedes en qué pacientes han indicado mayores de 50 años y en aquellos pacientes que presenten qué cosa, sangrado, rectorragia, sangrado oculto en heces, ¿no? Y eso tenemos que tener en consideración. Una radiografía de abdomen va a determinar qué cosa, abundantes heces en el marco colónico, también nos va a demostrar que si hay megacolon, ¿no? O dólico colon, ¿no? Y también nos puede determinar el tiempo de tránsito colónico, ¿no? Con escasa frecuencia de deposiciones puede haber un estreñimiento refractario a laxantes u otras medidas que sean conservadoras, como un tránsito lento mayor de 72 horas versus lo normal, que a veces nosotros tenemos que evaluar. Hacer también acá, miren ustedes, ya viene una prueba muy específica que es la manometría anorrectal. La manometría anorrectal, obviamente, para medir las presiones en el recto y en el canal anar, más los reflejos rectoanales, ¿no? ¿No? Si hay, cómo está la presión anal, si se encuentra elevada, en reposo, o también puede haber anusitis o anismo o fisura, que tenemos que tener en consideración. Acá ya van a ver ustedes los criterios ya de Roma 3 y Roma 4, ¿no? Acá criterios de diagnóstico de Roma 4 para el estreñimiento crónico intestinal, ¿no? Justamente presencia de 2 o más de los siguientes criterios, ¿no? Siempre van a ver ustedes acá la regla de los 25, ¿no? En más del 25% de las ocasiones, esfuerzo excesivo, heces duras, miren ustedes, sensación de evacuación incompleta, sensación de obstrucción o bloqueo anorrectal,
si hay maniobras manuales para facilitar la defecación, y menos de 3 deposiciones que sean espontáneas completas a la semana, ¿no? Y la segunda, obviamente, la presencia de heces líquidas, que son raras, sin el uso de los laxantes. Y 3, no deben existir criterios suficientes para el diagnóstico de síndrome de intestino irritable, ¿no? Los criterios deben cumplirse al menos durante los últimos 3 meses y los síntomas deben haberse iniciado como mínimo 6 meses antes del diagnóstico. Esos son los criterios diagnósticos de Roma 4, que es lo que se está utilizando, y eso es lo que ustedes tienen que saber para el examen. Dentro del estreñimiento, obviamente vamos a ver, ¿no?, estreñimiento sin dolor o leve o con dolor, ¿no? Siempre cuando hablamos de, si hay sin dolor, hablamos de un estreñimiento funcional, y con dolor hablamos de un síndrome de intestino irritable con estreñimiento, que eso es lo que ustedes tienen que saber. No, obviamente la epidemiología hemos hablado ya, y el manejo diagnóstico en los pacientes con estreñimiento debe ser funcional. Obviamente el diagnóstico siempre es un trastorno funcional cuando hablamos de estreñimiento crónico. Acá van a ver ustedes, y esto también es lo que tienen que saber, obviamente, son las posibles causas secundarias de estreñimiento. Secundarias, no primarias, secundarias, ¿no? Causa orgánica, endocrina, neurológica, psiquiatra, miógena, ¿no? Como puede haber una distrofia de la miotónica, una dermatomiositis, esclerodermia. Obviamente, miren ustedes también acá que tiene que haber una relación, obviamente, también a nivel del ano rectal, cuando también una alteración de proctitis, etcétera, ¿no? Y acá van a ver algunos fármacos frecuentes justamente relacionados con estreñimiento. Miren, los analgésicos también pueden favorecer, obviamente, al estreñimiento, ¿no? Opioideos, los AINES, anticolinérgicos, antihipertensivos tricíclicos, antipsicóticos, antihipertensianos, espasmolíticos, anticonvulsivantes, bloqueadores de canales de calcio, diuréticos, miren, antiarrítmicos, quelantes de los sales biliares, fármacos adrenérgicos, o también beta fosfatos. Todos estos fármacos te pueden favorecer, ¿qué cosa? Al estreñimiento, que ustedes tienen que saber. Obviamente la escala de Bristol, obviamente, como saben ustedes, siempre el estreñimiento hablamos del tipo 1, tipo 2, hasta el tipo 3, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos que saber. Y acá van a ver ustedes, justamente, cuando el estreñimiento funcional no mejora, ¿qué debemos hacer? ¿No? ¿Qué debemos hacer? Remitir a un centro de referencia para el estudio funcionales, claro que sí. ¿Cuáles son los estudios funcionales? Podemos hacer dos tipos, ¿no? Test de expulsión del balón o la manometría anorrectal, ¿no? Ambos, obviamente, si son ambos patológicos, hacemos una disfunción de la defecación, ¿no? Feedbacks. Si hay mejoría, obviamente pasa a control, y si no hay mejoría, hacemos el test de la expulsión del balón, ¿no? Si el test de la expulsión del balón es patológico, obviamente hacemos un estudio que es la defecografía, ¿no? La defecografía, justamente para ver qué cosa, justamente el tiempo de tránsito intestinal colónico, ¿no? Si es normal o es patológico, ¿no? Entonces es lo que nosotros que debemos ver. Ahora, si es el tiempo de tránsito colónico es lento, hacemos que llevamos y diagnosticamos que es un estreñimiento con tiempo de tránsito colónico lento. Y si es normal, es un estreñimiento con tiempo de tránsito colónico normal. Eso es lo que nosotros queremos que ustedes sepan, justamente cuando hay un estreñimiento funcional, cuando no mejora, cómo hacemos la defecografía. Posibles patologías causantes de la defecación obstructiva, que es también lo que tienen que saber ustedes, obviamente son las fisuras, el descenso pélvico patológico, cuando hay alteraciones anatómicas, enfermedades de Hirschsprung, que también nos va a conllevar justamente al estreñimiento, ¿no? El megarecto, o cuando hay unas contracciones paradójicas del músculo pubo-rectal, que también son posibles patologías causantes de la defecación obstructiva. Y acá vienen ustedes el concepto que anteriormente se tenía, los criterios de Roma 3 para el diagnóstico de estreñimiento crónico funcional, ¿no? Esfuerzo excesivo al
al menos en el 25% de las deposiciones, heces duras, al menos del 25% de las deposiciones, sensación de evacuación incompleta, al menos el 25%, sensación de obstrucción anal, al menos el 25%, ¿no? Maniobras manuales para facilitar la defecación, al menos el 25%, menos de 3 deposiciones a la semana, ¿no? La presencia de heces líquidas es rara, ¿no? Sin uso de laxantes, y no deben jamás existir, obviamente, criterios suficientes para el diagnóstico de síndrome de intestino irritable. Entonces, eso es lo que se manejaba anteriormente, los criterios de Roma 3 para el estreñimiento. Ahora lo que se maneja son los criterios de Roma 4 para el estreñimiento. Entonces, para que sepan ustedes la comparación y cómo se ha ido modificando los diferentes criterios, ¿no? Este es el criterio, volvemos a recalcar criterios del diagnóstico de todo Roma 3, Roma 4 que hemos mencionado, y acá van a ver ustedes un algoritmo de lo que es el estreñimiento crónico funcional, ¿no? Con la defecografía, ¿no? Que ya hemos mencionado, ¿no? Con todo este algoritmo, tal igual como hemos mencionado en el anterior. El tratamiento, acá yo lo que quiero que ustedes más se concentren, cómo nosotros tratamos de solucionar justamente esta patología del estreñimiento. Siempre lo primero que debemos hacer, cuáles son las medidas generales que debemos afrontar para el estreñimiento. Primero, el hábito intestinal irregular y otros síntomas defecatorios son frecuentes en la población general sana, pero si es necesario una deposición diaria para mantener la salud. Claro que sí, es lo mejor. Lo mejor es una medida general. Aprender a responder a la urgencia defecatoria y tener un horario determinado. Obviamente puede ser después de las comidas o al levantarse, o a levantarse y sin prisas, ¿no? Generalmente realizar las deposiciones, miren, en una alza generalmente de 15 centímetros. Lo adecuado generalmente es defecar, obviamente, como se hacía anteriormente, ¿no? En un campo, ustedes, no, obviamente, ubican, ¿no? De repente quizás en el campo libre y hacen una semiflexión, como ven ustedes ahí, y obviamente ese aspecto de la semiflexión que están haciendo con los miembros inferiores da mejor impulso para defecar. Entonces, ayuda mejor, ¿no? Pero a veces sumados ya con el avance de la modernización, los diferentes baños que, obviamente, los diferentes estilos de vida, ya van, ¿qué cosa? Ya alterando justamente la forma adecuada que se debe hacer en la defecación. Ahora ya hay baños, obviamente, que con los sensores, ya una vez, no, ya defeca, obviamente, la misma posición también que son más adecuadas, ¿no? Entonces, a veces influye bastante. Pero el hábito defecatorio normal, siempre tener alzas de 15 centímetros, ¿no? Y eso siempre yo era recomendable cuando, por ejemplo, venían pacientes presentando justamente este hábito, ¿no? De estreñimiento. Y la ingesta de fibra, ¿no? Obviamente siempre ingerir de 20 a 30 gramos por día en la dieta, ¿no? Frutas, verduras, legumbres, ensaladas, pan, obviamente pan integral y cereales integrales, ¿no? Salvado de trigo, avena, lino, todo lo que es justamente semillas de plantas, gomas de plantas, etcétera, y la ingesta obviamente de líquidos mayor de un litro. Yo generalmente le doy 2 a 3 litros por día, ¿no? Y obviamente incrementar obviamente el volumen de las heces y peso, que justamente van a estimular y reducen el tiempo de tránsito colónico, ¿no? Justamente esto va a facilitar la defecación al resplandecer las heces, no administrar si hay impactación fecal, ¿no? Obviamente siempre evitar, obviamente, las flatulencias, distensión abdominal, ¿no? Laxantes, ¿no? Obviamente los laxantes ayudan a la metabolización por bacterias del colon, ¿no? Producción de ácidos grasos, bajan el pH y aumentan la presión osmótica, y obviamente con la retención de agua, ¿no? Hay obviamente laxantes osmóticos. Acá generalmente utilizamos el polietilenglicol, lactotiol o el sorbitol, que nos va a ayudar bastante lo que es justamente como un tipo de laxante, ¿no?
La lactulosa ya viene, utilizar de 15 a 30 ml en 24 horas con enema. Si hay un fecaloma, utilizamos obviamente el enema. El enema, ¿cómo utilizamos para acá? Para el caso de estreñimiento. No tengan miedo ustedes. Yo utilizo generalmente, y lo más indicado, es en 500 de suero fisiológico. Obviamente lo pones, ¿qué cosa? Todo de 100 a 150 de lactulosa. Todo lo pones y le pones el enema, no hay ningún problema. Inmediatamente va a ayudar a defecar al paciente. O si no, también en lo que es por vía oral, yo generalmente no indico de qué es. Generalmente tú puedes darle 1, 2 o 3 cucharadas cada 8 horas. Y eso no va a influir en nada. Lo que queremos es justamente que el paciente defeque, ¿no? Lo más importante. Pero acá, según otros dicen, generalmente de 1 a 2 cucharaditas. Una cucharada sopera, que le dicen una cucharada, lo que nosotros utilizamos para sopa, tiene 15 cc's. Por eso de una cucharada o 2 cucharadas cada 24 horas. Yo generalmente le indico una cucharada cada 8 horas o 2 cucharadas cada 8 horas. No hay ningún problema. Sustancias salinas, compuestos de magnesio, puede ser citratos, sulfatos, hidróxido, o también de compuestos de sodio, ¿no? Pues efecto osmótico por mala absorción en el intestino. Estimulantes, obviamente, van a incrementar la motilidad y las secreciones intestinales. En el estreñimiento transitorio podemos utilizar la cáscara sagrada, 325 miligramos o 5 ml por día, ¿no? El zen, 187 miligramos por día. El aceite de ricino también se utiliza. El aceite de oliva también nosotros utilizamos para lo que es el estreñimiento. Y obviamente los derivados de la difenil medidato, bisacodilo, el que utilizamos frecuentemente, el Dibrolax, Dulcolax, como ustedes lo encuentran, que es el bisacodilo. El bisacodilo generalmente viene de 5 miligramos. Yo generalmente le indico 1 o 2 tabletas vía oral, ¿no? Para que justamente le produzca la defecación. Ahora, también hay sustancias como los lubricantes, ¿no? Justamente ¿qué va a hacer un lubricante? Va a penetrar en las heces, lo van a ablandar. Acá tenemos el aceite de parafina, podemos utilizar de 15 a 30 miligramos por día, y obviamente la glicerina, ¿no? Acá generalmente la glicerina lo utilizamos en supositorios, y generalmente ustedes han visto que en los niños, por favor, utilizamos justamente los supositorios de glicerina, de 3 gramos, ¿no? Lo ponemos este supositorio de glicerina e inmediatamente estimula como un lubricante para que defeque el niño. Podemos utilizar el glicerol, ¿no? El glicerol también lo utilizamos de 5.4 ml en enemas, que normalmente lo utilizamos, ¿ya? Podemos utilizar laxantes emolientes o surfactantes, el FIOVAX, técnica del aprendizaje visual y auditiva para la dinámica defecatoria, psicoterapia y técnicas de relajación. Podemos utilizar en el estreñimiento en el embarazo, dieta rica en fibras. Estreñimiento en el embarazo, dieta rica en fibras. O utilizamos también laxantes formadores de volumen, ¿no? El epidofibillum, metilcelulosa o carbofilo, ¿no? Que usamos frecuentemente, ¿ya? También utilizamos la lactulosa, no hay ningún problema, ¿ya? O también podemos utilizar también laxantes salinos, ¿no? Por retención de agua. Entonces, por eso es importante ustedes que sepan cómo utilizar y cuándo utilizar justamente los laxantes. Entre los comestibles recomendados, obviamente cereales, calabaza, cebolla, chayote, espinacas, zanahoria, el melocotón, cereales naturales, justamente esto para mejorar, obviamente, lo que es el estreñimiento, ¿no? Además, existen tratamientos con plantas, ¿no? Y frutos, ¿no? Semillas por ejemplo, acá tenemos semillas de hispagula, ¿no? La pulpa del tamarindo, obviamente laxantes oleosos son muy importantes, como el aceite de oliva, que nos ayuda bastante como lubricante en el intestino, ¿no? La acción purgante generalmente se reserva para situaciones específicas y nunca debe utilizarse para el estreñimiento crónico.
Eso es lo que nosotros tenemos que ver, ¿no? De que justamente la acción purgante se reserva para situaciones específicas y nunca para utilizar para el estreñimiento crónico, ¿ya? Eso es lo que ustedes tienen que saber. Y esta es la impactación fecal. La impactación fecal, para que ustedes sepan, ¿qué cosa es? La consecuencia final del estreñimiento. Ya los casos avanzados de estreñimiento justamente nos va a dar qué cosa, la impactación fecal. Y la impactación fecal, alumnos, es una emergencia. Es una emergencia. ¿Me están escuchando? ¿Alumnos? Sí, doctor. Ya. ¿Qué es la impactación fecal? Es una emergencia, ¿no? Que justamente debido a qué cosa? A los estados avanzados de estreñimiento. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Lo primero es justamente determinar, como ven en la imagen, pedir qué cosa, una radiografía de abdomen de pie. Lo primero que van a pedir. Para ver qué cosa. Si es una obstrucción, ¿no? Intestinal, puede ser alta o puede ser baja, o pueden identificar qué cosa, si hay una impactación fecal. Ese es uno. Entonces yo veo que no hay obstrucción a nivel del intestino delgado, no hay obstrucción a nivel del intestino grueso, pero ¿qué veo? Que justamente la ampolla rectal está totalmente llena de heces. Entonces, ¿qué es lo primero que hago? Justamente el paciente, por más que haga esfuerzo defecatorio para defecar, para eliminar obviamente las heces, no va a poder porque hay una impactación fecal. ¿Qué hacer en ese momento, alumnos? Y ese es un secreto que ustedes deben hacer. Hacer una maniobra manual. Una maniobra manual. ¿Me están escuchando, alumnos, no es cierto? Sí, doctor. Ya, ¿qué es lo que tienen que hacer? Introducir el dedo, el índice, ¿no? Entonces, introduces y vas a encontrar qué cosa, justamente una formación de heces duras. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Justamente desintegrar. Lo desintegra. ¿Le va a doler al paciente? Claro que sí. ¿Le va a doler al niño? Claro que sí. Pero comienzan a desintegrar, ¿no? Desintegran todo, ¿no? 2 o 3 maniobras, lo desintegran y inmediatamente aplican un enema. Al aplicar el enema, obviamente esto van a solucionar muchos problemas. ¿Por qué? Porque inmediatamente cuando le aplican el enema, esperan 2 o 5 minutos o 10 minutos y el paciente va a querer ir al baño. Y cuando va a ir al baño, como ya hemos desintegrado, hemos desimpactado, que es decir las heces, el niño comienza recién a presentar, o el adulto, o la adolescente, o la mujer embarazada, comienza ¿qué cosa? A presentar la deposiciones. Y eso es una ayuda normalmente. Eso se realiza en la impactación fecal. Tiene que haber maniobra manual. Si no hay esta maniobra manual, no van a tratar de solucionar este problema. Sí o sí, tienen que introducir su dedo, ¿ya? Así como lo están viendo ustedes en la imagen. Y acá van a ver los fármacos más comunes empleados para lo que es el estreñimiento crónico funcional, ¿no? La fibra, el filium, el calcio, la goma guar, etcétera, ¿no? Surfactantes, emolientes, laxantes, tantos osmóticos, polietilenglicol, lactulosa, etcétera. Entonces, el polietilenglicol también nosotros es un compuesto que nosotros utilizamos para la preparación del colon, ¿no? Y, por ejemplo, si hay estreñimiento, por ejemplo, funcional, ¿no? ¿Qué hacemos? Le introducimos un sobre en 1 litro de agua. Generalmente yo utilizo un sobre en 1 litro de agua y eso lo hago tomar durante 1 hora. Y en 1 hora, obviamente, el paciente lo ingiere y a los 2 o 3, 4 horas comienza ¿qué cosa? A presentar el hábito de su defecación, ¿no? Y esto le soluciona. Pero lo más importante, ¿qué cosa? Es el estilo de vida que debemos modificar. ¿Qué es lo que debemos buscar? Obviamente, la ingesta de líquidos, la dieta, y obviamente, si no mejoramos esto, difícilmente que podemos de repente mejorar el estreñimiento. ¿Ya?
Acá lo mismo. Acá van a ver una evaluación para lo que es para un paciente para cirugía, un estreñimiento que se llama crónico funcional. Obviamente, como van ustedes, repetir acá dice, ¿no? El tiempo de tránsito colónico, como con laxantes estimulantes, si es lento, estudio de vaciamiento gástrico, si es normal, hacemos un estudio de motilidad del colon, una manometría, si es normal, hacemos una ileostomía temporal, ¿no? O si es patológico, considerar una colectomía. Acá, si el estudio de vaciamiento gástrico es lento, hacemos un estudio de motilidad gastrointestinal. Si es normal, ahí quedamos. Si es patológico, manejo específico, ya hacemos, obviamente, considerar una colectomía. Siempre hacer, ¿qué cosa? Una evaluación en una forma algorítmica para lo que es determinar la cirugía. Las complicaciones, obviamente, que ustedes que tienen que saber, es justamente, hemos dicho, la impactación fecal por fecaloma, ¿no? Los síntomas: anorexia, náuseas, vómitos, dolor abdominal, deposiciones líquidas con incontinencia, fiebre, infección urinaria, obstrucción intestinal, prolapso rectal, ulceración y hemorragia. Mira, ¿cuáles son las consecuencias de las complicaciones del estreñimiento? ¿No? ¿Cuáles son las consecuencias del estreñimiento? Obviamente debe justamente la dilatación de las venas y la formación de varices en las extremidades inferiores, los hemorroides. Obviamente este problema es conllevado en los adolescentes a la baja de la autoestima, ¿no? A la que se diría la consecuencia, se dan de acuerdo al organismo de cada persona, ¿no? Existen personas que aumentan también de peso y otras que disminuyen, ¿no? Obviamente es que tenemos que ver. Acá lo que nosotros queremos más influenciar es en la prevención justamente del estreñimiento, ¿no? Aumentar el consumo de fibra, reducir la ingestión de alimentos refinados, ¿no? Exceso de harinas, ¿no? Obviamente de arroz, de chocolate. El azúcar estreñe, entonces lo que tienen que saber, y obviamente la ingesta de bastante de fideos también conlleva al estreñimiento, ¿no? Aumentar el consumo de líquidos, claro que sí. Realizar ejercicios físicos es lo más importante, ¿no? Ejercicio físico. Y obviamente disponer de tiempo para la evacuación y la realización sin interrupciones. Es lo más importante, ¿no? Siempre hacer un horario, ¿no? Donde uno de verdad desea defecar, y el tiempo obviamente también debe considerarse. A veces uno vamos porque no tiene tiempo, a veces el exceso de trabajo, el estrés, la ansiedad, a veces no se olvidan de ir al baño, y obviamente eso conlleva ¿qué cosa? Al estreñimiento. No, siempre acá lo que van a ver es también la prevención, control y educación es la ingesta de líquido de 8 vasos al día, claro que sí está indicado. Un vaso es generalmente de 250 miligramos, ¿no? Ya pueden sacar ustedes 8 vasos. Ingerir un vaso de líquido media hora antes del desayuno, un jugo, ese es lo más adecuado. Consumo de alimentos ricos en fibras, frutas, legumbres, verduras, y evitar el exceso de azúcar. Como hemos dicho nosotros, eso conlleva ¿qué cosa? A lo que es el estreñimiento. Acá también establecer horarios, ¿no? Horarios adecuados, obviamente, donde no cause de repente quizás alguna incomodidad en el horario de trabajo, ¿no? Obviamente, y anotar, ¿no? Evitar urgencia de defecar. Lo ideal es, ¿no? Ideal es bien sentado. Hemos dicho nosotros cómo es la forma también de defecar. Uso de vestimenta fácil de sacar, ¿no? Eso es lo más importante, ¿no? A veces uno utiliza prendas muy apretadas, y a veces cuando quiere defecar tienen estas incomodidades. A veces, bueno, evitar estas incomodidades, uno tiende obviamente al estreñimiento. No van al baño. Realizar actividad física periódicamente, claro que sí, o acondicionar el ambiente de medidas de seguridad, justamente tenemos que tener en consideración. Eso sería todo con respecto al estreñimiento, que es muy importante. Lo van a ver ustedes justamente en niños, en infantes, en lactantes, etcétera, que van a tener esta dificultad. Entonces, alumnos, espero que ustedes hayan de repente quizás considerado algunos conocimientos para que ustedes tengan a bien justamente poner en práctica, ¿no? Ahora vamos a pasar a lo que es justamente los que están acá presentes.